cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria. Con la gloria de Dios vamos a dar este mensaje, pero sobre todo con la fuerza que Dios te puede dar para darlo. Y usted dirá, Manolo, ¿por qué dice eso? Eso es evidente. Es más, hay muchos hermanitos que han estado orando por esta predicación. Hay una compañera de trabajo que me ha comunicado una mala noticia, evidentemente que sé que tiene solución, pero el diablo, hermano, os aseguro que siempre por todos los medios intenta poner cortapisas al pueblo de Dios. Y especialmente ahora mismo que voy a predicar. Sea mejor o peor que lo haga, pero el diablo siempre está ahí, vamos. Y esa es la prueba evidente. Y estoy convencido que eso tendrá solución y no irá a ninguna. Pero desde el punto de vista humano es que uno se queda diciendo, hay que ver hasta dónde puede llegar el diablo para poner trabas aquí a la predicación, para que el hermano no esté animado predicando. Sin embargo, hermano, os digo que lo que ha hecho eso es todavía animarme más. Al contrario, en vez de bajarme el ánimo, lo que ha hecho es el opuesto. Pues el diablo se va de muchas cosas, pero si estamos en las manos de Dios, hermano, y entregamos al Señor, hermanito han logrado, veráis que para el gloria de Dios y para que los hermanos, cuando escuchen esto, como dice Jesús, la predicación, las palabras fructifiquen incluso hasta el 100%, ¿vale? Bueno, vamos a poner la primera diapositiva. Cuando yo puse el texto, me dice mi mujer, Manolo, eso es casi un título de película, la muerte lenta de un cristiano, de un creyente. Bueno, a medida que yo vaya hablando, veréis por qué he puesto ese título. Podría haber puesto un título más adecuado, pero de hecho, le voy a poner un título impactante para que los hermanos vean el por qué pongo eso, ¿vale? Estrictamente hablando, yo tendría que leer como introducción el libro de Malaquías entero. No son muchos capítulos, pero bueno, lógicamente no lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a leer los dos primeros versículos, que precisamente es lo que pone ahí. Profecía, palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros dijisteis en que no os ha amado. Esta manera de enunciar esto se repite en varias veces en el libro de Malaquías. No con el amor, con otro concepto, pero es la misma tónica, es el mismo enunciado, ¿vale? Bueno, a modo de introducción sobre Malaquías, Malaquías, si cogéis la Biblia, me figuro que lo sabéis todo el mundo. Vamos, el que me diga que no lo sabe, para matarlo, como dice la gente joven. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿vale? Pero además Malaquías es el último de los profetas, ¿vale? Incluso la tradición judía dice que la identidad auténtica de Malaquías fue el profeta Esdras, ¿vale? Bueno, os voy a comentar un poquitín el contexto histórico de Malaquías, ¿vale? Aproximadamente, más o menos 400 años dista o hay de periodo entre más o menos el tiempo de la liberación del cautiverio del pueblo israelita hasta la venida de Cristo. Ustedes diréis, Manolo, ¿y a qué cuento viene el cautiverio aquí? Bueno, lo voy a seguir explicando.
Esos 400 años, año más, año menos, lógicamente, esos 4 siglos, se llaman los años de silencio. ¿Por qué? Porque si coges la Biblia, desde el último que se dice hasta la venida de Cristo, hay 400 años en donde no hay nada escrito en la Biblia. ¿Vale? Por eso se llama el periodo de silencio. A ver, el cautiverio del pueblo judío a Babilonia fue a través de las tropas de Nabucodonosor que invadieron Israel y fundamentalmente Jerusalén, la capital, ¿vale? Y se llevó en cautiverio, sobre todo al comienzo, porque fue 2 oleadas de cautiverio. La primera oleada se llevó a la gente, digamos, a la clase más alta, los sacerdotes, toda la gente de la guardia, en fin, gente elevada. Y luego, eso fue más o menos sobre el 597 a.C. Y luego, 7 u 8 años después, hubo una segunda oleada de cautiverio, en donde ya fue más general y coincidió que es cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Posteriormente, 70 años más o menos, pasaron hasta que Ciro, un rey también de Babilonia y de Persia, a través está en la Biblia, lo pueden leer, pero no lo vamos a leer si no terminamos hoy. Dios le reveló a este hombre, se llama Ciro el Grande, que liberara al pueblo israelita para volver a su tierra a reconstruir el templo. ¿Vale? Entonces, en esto se encuadra Malaquías. Después que ese pueblo israelita volvió a la Tierra Santa, entonces empezaron a reconstruir el templo, reconstruir Jerusalén y además empezar ya otra vez con el culto a Jesucristo, ¿no? Al Señor. ¿Vale? Entonces, aquí es donde se encuentra Malaquías. Esos 70 años que yo estoy diciendo de cautiverio, en donde se encuadra, por ejemplo, también Esther, que vino a salvar también a aquellos israelitas que estaban ahí en cautiverio, la reina Esther. También el libro de Daniel, pues es durante esos 70 años de cautiverio en Babilonia. En fin, hay una serie de libros que están escritos precisamente en ese periodo. ¿Vale? Cuando volvieron los israelitas a la Tierra Santa, bueno, todos no volvieron, hay unos cuantos que ya no volvieron, sí, salieron del cautiverio y fueron a otros países, ¿vale? Eso se llama la diáspora, una dispersión de los israelitas, que eso hoy, esa diáspora pues está a la orden del día porque israelitas o judíos lo hay en todo el mundo, no solamente lógicamente en Israel, ¿vale? Lógicamente, cuando la gente volvieron a Israel, los que volvieron, ya estoy diciendo que no todos, pues venían todos con mucha intención de reconstruir el pueblo, el templo, de reedificar Jerusalén y de restaurar otra vez el culto. Venían con mucho ánimo. Igual que cuando ustedes, bueno, nosotros por ejemplo lo hemos vivido. O sea, cuando digo nosotros, me refiero a mi familia. Nosotros hemos vivido en el extranjero y cuando volvimos a España, hasta ya estar aquí en España, pues veníamos con muchísimo entusiasmo, mucha ganas de estar aquí entre los compatriotas. Pues esto fue una cosa similar. Sin embargo, hermanos, este interés inicial que tuvieron, pues pronto, poco a poco, fue cambiando. Fue decayendo. Y empezaron a cuestionarse la providencia de Dios, ¿vale? Y mientras se cambiaba más o menos por una actitud de cinismo. Precisamente el primer versículo que he leído, Malaquías 1 y 2, ahí si lo veis bien es una actitud de cinismo, si lo examináis bien. Sigue. Sigue el siguiente. Bueno, lógicamente, además de Malaquías reprenderlo, como se ve en los varios versículos, también denuncia el problema que ellos estaban teniendo. Sobre todo era el compromiso con Dios, cada vez era menor, más bajo, ¿vale? Por parte de los judíos hacia Dios. En segundo lugar,
Malaquías le insiste para volver otra vez, para quitarse esa incredulidad que ellos estaban poco a poco teniendo, ese desengaño y ese desaliento. En parte ese engaño y desaliento, entre otros motivos, es por lo que he puesto en tercer lugar, que dice que había una falta de obediencia a la ley de Dios, y eso suponía una falta de bendiciones. Lógicamente, al haber falta de bendiciones, pues podría haberse desengañado por parte de Dios, incluso con desaliento. ¿Vale? Sí. Siguiente. Bueno, esto es más o menos para que tengan una idea un poco de Malaquías, en dónde se encuadra y más o menos de qué va el libro de Malaquías. Bueno, más o menos ya centrándonos en lo que es el mensaje. La importancia que tiene el libro de Malaquías hoy para nosotros los cristianos es que profundiza realmente las verdaderas intenciones de las personas y sobre todo del cristiano, ¿no? En el libro de Malaquías podemos centrarnos que hay 6 severos mensajes de Malaquías hacia el pueblo. No los he puesto ahí, que son fundamentalmente la relación y el valor que le damos a Dios. ¿Vale? En segundo lugar, la forma en que la fe afecta nuestras relaciones y compromisos. Tercero, la actuación de Dios en un mundo injusto. Cuarto, la administración de los recursos materiales. Y quinto, la esperanza futura sobre la venida del Mesías. Los últimos versículos hablan incluso de la venida de Juan el Bautista y también hablan de la venida de Jesucristo. Y esto que me decía ahora mismo sería, digamos, el meollo de nuestra predicación. Porque la aplicación importante de Malaquías nos llama a nosotros los cristianos a tener una renovación en nuestras vidas. Hay muchos de ustedes que se convirtieron hace no sé cuántos años. Yo, por cierto, me convertí más o menos cuando tenía 14 o 15 años. ¿Vale? Y hace tantos años que con los años que pasaron, a veces uno pierde ese vigor, esa ganas de trabajar por el Señor. Pues entonces en Malaquías lo que hace es, bueno, la aplicación del libro de Malaquías hacia nosotros es que renovemos otra vez ese compromiso con Dios. Ese compromiso que tuvimos hace muchísimos años de seguirle, de que le íbamos a amar, pues a veces con los años que pasan, parece que poco a poco se va decayendo, ¿no? Y lógicamente ese compromiso, ese llamado a renovarnos, está fundamentado, hermano, en el amor que tenemos que profesar a Dios. Siguiente. Bueno, exactamente cuál fue el problema del pueblo judío. Si leemos los primeros libros de la Biblia, veréis que el pueblo judío, el problema que siempre ha tenido, fundamentalmente era la idolatría. Por ejemplo, ¿os acordáis que cuando salió de Egipto, cuando Moisés fue a por las tablas al monte, que Dios se la dio en piedras, mientras tanto, al ver que Moisés no venía, cogieron joyas y todo lo que era artículos preciosos y fundieron e hicieron un becerro. Digo esto como ejemplo. Hay muchos más ejemplos en la Biblia. Entonces, no era tanto la idolatría, el problema que ellos tenían, no era la inmoralidad, tenían otros problemas, pero el problema más importante, hermano, lo he puesto ahí, era la apostasía. Ustedes me dirán, no, ¿y esa qué palabra es? Que yo no la entiendo, vamos. Hay que coger un diccionario. Bueno, os cuento. A ver, la palabra apostasía está formada por dos, digamos, palabras. Apos, por un lado, y stasis. No, stasis no, y estasis. ¿Vale? ¿Qué significa apos? Significa caer. Y estasis significa estar de pie o firme.
No, si yo junto las dos palabras, lo que estamos diciendo es, la traducción literal sería caer de una posición firme o fuerte. Dicho mejor, digamos, es apartarse de la posición que uno tenía al comienzo, que tuvimos una primera vez, y ha cambiado, y ahora poco a poco estamos negando, estamos renunciando a la fe. Eso es la apostasía. Entonces, para deciros quién es el apóstata, no es la persona que un día conoció al Señor y al cabo de la semana se está revolcando otra vez en el mundo. Eso no es ser apóstata, ¿vale? Eso es que esa persona no puede estar en las manos del Señor, no puede haber creído en el Señor, si luego a pocos días ha vuelto otra vez al mundo. El apóstata realmente es un creyente, ¿vale? Un creyente que poco a poco ha comenzado a retroceder en su compromiso con Dios y con su obra. ¿Vale? Siguiente. Bueno, cuando leemos el libro de Malaquías, hermanos, lo que vemos claro es que Dios es el primer comprometido. Y me voy a explicar. Lo vemos en Malaquías, pero lo vemos de la obra de Dios hacia la humanidad en general. Bueno, después de la tragedia que vemos en los primeros capítulos de Génesis, de la caída de Adán y Eva en el Edén, encontramos que Dios es el primer comprometido en cambiar esa postura, esa posición que había entrado en pecado. ¿Y eso cómo fue? Porque Dios ama al ser humano. Quería volver a tener una comunión con Él. Entonces, el conocidísimo versículo Juan 3:16, ahí vemos que el amor de Dios es para contigo y para con toda la humanidad. Y precisamente esa es la base del compromiso de Dios, porque Dios ama al ser humano, a cada uno de nosotros, uno por uno. ¿Vale? Y precisamente, como sabemos, este es el motivo que Dios tuvo para enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, a morir por cada uno de nosotros. Y hermano, muy importante, si hay un compromiso de Dios hacia cada uno de nosotros y está basado en su amor a cada uno de nosotros, pues nosotros le tenemos que corresponder de igual, hermanos. Nuestro compromiso es el amor que le tenemos que tener a Dios. De la misma manera que Dios nos ama, nosotros también a su vez tenemos que amar a Dios. La Biblia está llena de ejemplos y de versículos. Y os leo uno de los versículos más importantes. Precisamente está en los 10 mandamientos. Uno de los primeros mandamientos, bueno, si alguien lo quiere leer, en Deuteronomio 6, del 4 al 5 leemos: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Aquí ese amor que nosotros tenemos que profesar a Dios nos lo ha puesto como mandamiento. Ya desde hace tiempo, en los 10 mandamientos. Y hermanos, advierto, el amor que yo tengo a Dios no tiene que ser un amor basado en que me quiero librar del infierno o quiero tener la garantía de poder ganar el cielo, o bien quiero tener garantizado que Dios me va a bendecir. No. Tiene que ser el amor que le tengo. Eso es lo importante. Incluso este amor, hermano, la intensidad que nosotros podamos tener de nuestro amor hacia Dios es como si fuera un termómetro, que nos va a medir hasta qué grado estamos comprometidos con Dios y lo estamos amando. Como si fuera un indicador que tenemos en nuestra vida. Y vuelvo a repetir lo mismo, o similar. Dice la Biblia, como primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es que está en la palabra de Dios. Eso es lo importante, hermanos, el amor que nosotros tenemos que profesar a Dios. Incluso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14 nos dice:
porque el amor de Cristo nos constriñe. Yo tengo una versión, Reina Valera de 2020, que dice, nos apremia. Es decir, este amor me está obligando, me domina. O sea, es un amor que me supera el amor que yo tengo que profesar a Dios. Y precisamente ese amor que yo tengo, hermanos, es lo que hace que me va a sostener todos los días de mi vida, hasta que el Señor me lleve al cielo. ¿Vale? Bueno, volviendo a Malaquías, hermano, Malaquías comienza hablando del olvido que tenía el pueblo. Pero sin embargo, hermano, se ve, como yo decía antes, el constante amor que Dios tiene hacia ellos. Y sobre todo en aquello entonces que estaba como adormecido el pueblo, adormecido espiritualmente. Y precisamente por eso el versículo primero que hemos leído en Malaquías dice: yo os he amado, y la respuesta sarcástica del pueblo es: ¿en qué nos ha amado? Y como yo decía, esta es la tónica que vemos en Malaquías, esta misma manera de decir las cosas. ¿Pasa? Bueno. Entonces, esa falta de amor del pueblo israelita hacia Dios, esa falta de compromiso y muchas otras cosas más, hace que empiece a ocurrir varias cosas. Ahí le he puesto una por una. Primeramente, vemos que hay una falta de amor hacia Dios. ¿Vale? Y, o sea, mucha gente está empezando a dudar que también Dios les ama. Hay un menosprecio hacia Dios y hacia el servicio de Dios. Hay un menosprecio de la justicia de Dios. También se nos habla que ellos empezaron a robar a Dios. Robar a Dios fundamentalmente era el diezmo y las ofrendas. La ofrenda, lógicamente, es dinero. Y el diezmo fundamentalmente era en que ellos, si eran muchos de ellos agricultores, pues el diezmo de lo que ellos cosechaban lo tenían que aportar a Dios. ¿Vale? Entonces, en esto estaban empezando a fallar. ¿Vale? Entre paréntesis, esto muchas veces nuestros hermanos pentecostas es el punto clave que tienen para justificar el diezmo. Nosotros lo que tenemos ahí simplemente de base es que Dios nos demanda a nosotros que también le ofrezcamos a nosotros, a Él para su obra. ¿Vale? Bueno, y al final ya pues estaban ya hablando palabras, digamos, feas hacia Dios, contra Dios. ¿Vale? Y precisamente esto es lo que yo te estoy diciendo, hermano, que era una apostasía, ¿vale? Y era una apostasía tan terrible que tenía que ser corregida. Y si no fuera corregida, pues iba a ser un pueblo entre los demás pueblos, igual que los demás, ¿vale? ¿Por qué te digo tú esto, hermano? Porque lo que aconteció aquellos entonces, 4 siglos antes de venir Cristo, es lo que también podría acontecernos a nosotros, a muchas iglesias, de nuestro adormecimiento, de una apostasía que podríamos tener, hermano, de una falta de compromiso. Bueno, vamos a ver ya, y voy a ir poco a poco terminando, 7 consecuencias que hace que podemos localizar a alguien que comienza a deslizarse. Por eso yo puse como título al principio, la muerte lenta de un cristiano, porque poco a poco empieza esa apostasía en determinadas cosas que se pueden ver en su vida. He puesto aquí 7, podría haber más. Yo creo que podría ser las 7 más importantes. Y lo mismo, algunos de ustedes nos podríamos, o incluso yo, nos podríamos identificar de unas de esas 7 consecuencias. ¿Vale? Bueno, la primera es cuando dudamos del amor de Dios hacia nosotros. Muchas veces eso es fruto de porque no tenemos una verdadera comunión con Dios, ¿vale? Y también hace que cuando, por ejemplo, ocurran las cosas, por ejemplo, una enfermedad, una muerte de un familiar querido, pues empezamos a dudar del amor de Dios, hermano. Pues parece que Dios no está con nosotros, ¿vale?
En segundo lugar, pensamos que el trabajo de Dios o la obra de Dios es absurda, inútil o difícil. ¿Qué mejor ejemplo tenemos? El de Jesús, el mismo Hijo de Dios. Jesús vivió, sobre todo al final de su, digamos, carrera en el mundo, de su ministerio en el mundo, situaciones realmente difíciles. Y podríamos decir hasta contraria de lo que podría ser su ministerio, porque precisamente murió. Incluso Jesús, ya por el final, le estaba pidiendo al Padre, decía que si era posible esa copa pasara de él. O sea, no quería encontrarse con esa situación, no quería ir a la cruz, no quería morir. Sin embargo, hermano, prevaleció la opinión de Dios, prevaleció Dios. Él creyó en el amor de Dios, en su Padre, en la sabiduría de Dios, y por eso murió. ¿Vale? Hermano, como aplicación exclusivamente de esto, os puedo decir que no podemos cuestionar a Dios. A veces dice su palabra que sus caminos, sus pensamientos son más altos y excelentes que los nuestros. A veces Dios nos puede encauzar en un determinado camino, en una determinada situación. Nosotros a veces no lo entendemos, pero hermano, confiemos en Dios. Confiemos en Dios porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. En tercero, es esa apostasía o esa falta de compromiso, a veces lo vemos cuando estamos rompiendo los compromisos con gente que está a nuestro alrededor. Cuando más ha llegado, lógicamente, son nuestros familiares, nuestros maridos, si no es convertidos, nuestras mujeres si no es convertidas, nuestros hijos, nuestros padres, y yo agrandaría, nuestros vecinos, los compañeros de trabajo, ¿vale? Entonces, y ahí es cuando comienza a manifestarse esa frialdad. De la misma manera, cuando nos convertimos, que parecía que nos queríamos comer el mundo, pues poco a poco, con los años, eso ha estado decayendo, hermano. Y a veces tenemos a gente a nuestro alrededor, gente que son familiares, y resulta que nos estamos cayendo, cuando sabemos que ellos no tienen todavía la salvación en Cristo. También como cuarto paso, es cuando también perdemos valores morales y entramos en una relatividad moral y ética. Entonces, aquí es cuando a veces buscamos argumentos, o sea, para justificar lo que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, y ese relativismo, hermanos, a veces nos lleva a un mar de confusión. ¿Vale? Cuando realmente Dios en su palabra declara lo que es verdad y lo que es correcto. Y entonces ahí, cuando estamos en ese estado de relativismo, pues lógicamente, como se dice, todo depende del cristal con que se mire. Y entonces ahí también es cuando también tenemos un grado de apostasía, que empezamos a cuestionarlo todo. Luego es cuando se roba a Dios. Yo decía que aquí el pueblo israelita no estaba diezmando ni estaba ofrendando. Bueno, pero ya algo más práctico de nosotros, independientemente que nuestro deber es de ofrendar y no calderillas, sino lo que Dios haya provisto, ¿vale? Hermano, aquí sobre todo lo que yo quiero insistir es en el concepto correcto de que somos mayordomos, hermano, somos administradores. Lo que nosotros tenemos, las escrituras que pueden estar nuestro nombre, eso es mentira, eso es de Dios, hermanos. Nosotros no somos propietarios de nada, ¿vale? Somos administradores, no somos dueños, ¿vale? Entonces, a ser administradores, tenemos que saber bien conservarlo, y si tenemos que dar una parte a Dios, se la daremos, ¿vale? Dice Salmo 24.1, que me podría decir muchas más versiones, Dice Salmo 24.1, dice, de Jehová es decir, le pertenece la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, hermano.
Todo es de Dios, Él es el creador, nosotros no somos dueños de nada, somos administradores. Y como administradores, Dios también nos va a rendir cuenta. Lógicamente estoy hablando aquí de objetos materiales. Evidentemente, bueno, que ese sería otro tema de predicación, administradores de los dones que nosotros ha podido darnos. Si a Manasés le ha dado el don de cantar y no cantar, Dios tendrá que darle a él justificación de por qué no. O cualquiera de los hermanos que están aquí en el grupo de música. ¿No? Pero lo digo como ejemplo porque lo entendáis. ¿Vale? Y sexto, se abandona la obra de Dios. A veces uno puede pensar con los años que pasan, bueno, en mi caso hasta décadas. Se puede pensar que tengo ya muchísimo desgaste y podrán pensar más de uno. Bueno, hay que vivir la vida que son 2 días. Y entonces uno termina por abandonar la obra de Dios. Se cansa. Esto también es una manera de apostasía. Ya por último, como séptimo, a veces que estamos sustituyendo el mensaje auténtico de Dios por otro totalmente contrario. Sobre todo, más que nada, me refiero a las personas que son altivas, que son soberbias, que están en contra de Dios. Y poco a poco estas mismas personas empiezan a aceptar cosas que son contrarias a lo que Dios ordena en su palabra. Ya os digo, os he citado 7, pero podría haber unos cuantos más, ¿vale? Entonces, ya para terminar, hermano, siguiente. Ya para terminar, como conclusión, quiero recordar, primeramente, que si decimos que estamos en Cristo, hermanos, esto nos obliga a un compromiso con Él y con su obra, ¿vale? O sea, no puede entenderse que alguien que diga yo soy cristiano y no se le note a esa persona el compromiso que tiene con Él y con su obra, ¿vale? En segundo lugar, ese compromiso, como yo decía, tiene que estar basado en el amor que yo tengo a Dios. De la misma manera, como yo decía antes, os acordáis que Dios nos ama, pues yo tengo que también amar a Dios, ¿vale? Y el tercero, esa falta de compromiso hace que podamos entrar, como estoy diciendo, por enésima vez, en un proceso peligroso de enfriamiento, que estamos llamando apostasía. Y ya por último, hermano, si te has identificado con uno de los 7 casos que yo he nombrado, o algún que otro caso que no está ahí, ten mucho cuidado. Dice la Biblia, ahora la vamos a leer un versículo y ya con esto termino, que es tiempo de volver a la senda derecha, es tiempo de volver a tu compromiso y de retomar la comunión con Él, hermanos. Ojalá así sea, hermanos. Os dejo con el último versículo que precisamente dice esto mismo. Dice en Hebreos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Hermanos, que esto es la voluntad de Dios para nuestra vida y tengámoslo en cuenta, hermanos. Dios exige de nosotros un compromiso basado en el amor. Ojalá todo el mundo renueve ese compromiso que tuvimos cuando nos levantamos al banco, levantamos la mano o se lo dijimos simplemente a un hermano después del culto. Ese compromiso y después de ese bautismo que cumplimos, tiene que permanecer, hermano, y no puede menguar, ¿vale? Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.